Licenciada Cuacés, buenas noches. Le doy ahí el paso para que empecemos, por favor. Muy buenas noches con todos y todas. Bueno, para mí es un gusto volverlas a ver el día de hoy. Pues les comento que sería bonito que prendamos la cámara para ver quiénes estamos, cómo estamos en estos días que estamos empezando situaciones que ya pues se nos están acercando y ya mismo el final del año escolar y pues las emociones sí son bastante importantes también. Por eso es importante verles y ver qué también ustedes nos pueden decir el día de hoy. Bueno, estaba revisando las actividades que han realizado y pues sí hay algunas cositas que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases y pues todos tienen muy buena nota porque el objetivo era que usted pueda darme a mí a conocer justamente si conocemos, no conocemos parte eh, de nuestra comunidad educativa. Muy bonita algunas tareas donde manifiestan que conocen al personal de quién es, cuántos años de trayectoria, dónde está ubicado, qué necesita, qué no necesita. Eso es bonito porque dentro de del modelo de ese dice pues que parte de nuestro proceso como de ese también es tener un espacio en las instituciones educativas donde podamos tener esa confidencialidad, esa privacidad para poder atender pues a nuestros estudiantes, a nuestros padres y también, ¿por qué no?, a nuestros docentes. Por ahí también estaba revisando en cuanto a lo que me llamó un poquito la atención, en todo tipo de violencia, sea psicológica, sexual, física, negligencia, nosotros tenemos que activar las rutas, ¿no? Y mucho más si es esta de modalidad intrafamiliar. Ahí nosotros tenemos que inmediatamente, aparte de poner en conocimiento en la fiscalía, pues nosotros tenemos que poner en la junta, porque ahí es un riesgo que el niño, adolescente esté en un proceso bastante alto, ¿no? Eh, También felicitar al grupo que lo realizó la aula segura. Me gustó mucho la idea que tienen, sobre todo el poder generar una seguridad dentro de, no solamente de la institución educativa, sino del aula. Esos lugares que a veces nosotros los tenemos como un punto ciego, convertir en algo que nosotros podamos generar una prevención en donde nosotros podamos incluso acomodar ciertos pupitres y poder visualizar a todos los niños es una estrategia muy buena. Entonces, les quiero felicitar a todos, en este caso también. Me gustó mucho dos personas, me parece que son psicólogos, sobre el caso del niño o la niña que tiene 12 años y que tiene, diríamos, moretones, tanto en las piernitas como en los bracitos. Recordemos que nosotros en esos casos, nosotros tenemos que activar la ruta, porque ya solamente el hecho de que un niño nos diga que se cayó y que de ese producto de lo que se cayó pudo provocar un hematoma, nosotros podemos generar ya una alerta, pero también tenemos que ver si esto no es negligencia también, porque muchos de los niños pasan solos, a cargo de otros hermanos, y esto puede generar también una alerta muy grande. Entonces, sí es importante poder no investigar, porque nosotros no somos investigadores, pero sí, algo que me impactó mucho es que a veces el ir al grado, eh, hablar con los chicos, cómo están, cómo les fue, cómo se sienten, dan a conocer también muchas alertas de cómo pasaron el fin de semana, con quién pasaron, cómo se cayeron, y eso es importante también. Yo felicito, en verdad que estuvo muy bonita las actividades que han realizado, pero sí quiero escuchar
a dos participantes, por lo menos decir qué es lo que les llamó la atención de la actividad, porque esto también me ayuda a mí a que puedan fortalecer o pueda mejorar si la actividad estuvo bien o le pareció un poquito muy fuerte o estuvo en un proceso bastante tedioso, no lo sé. No sé si alguien puede compartir. No, estamos todos entonces claros de que el proceso, el objetivo y todo está bien, ¿no? Listo. Bueno, el día de hoy voy a compartir una diapositiva con respecto a qué tema vamos a ver el día de hoy, ¿ya? ¿Me ayudan? ¿Se visualiza la pantalla? Sí se ve, está claro. Muchas gracias. Sí se ve. Eh, Listo, gracias. Dentro de los protocolos y rutas de actuación, nosotros también podemos visualizar, observar, pero sobre todo vamos a detectar e identificar situaciones que pueden estar dando una alerta de que un niño, niña o adolescente esté en una situación de violencia, ¿no? Dentro de esta detección, de esta identificación, el objetivo de esta clase, de este momento, es capacitar a todos ustedes en el reconocimiento temprano de señales de alerta físicas, conductuales y emocionales de violencia en estudiantes, desarrollando habilidades de observación sistemática y escucha activa para una detección oportuna y ética, ¿ya? Cuando hablamos de señales alertas físicas y emocionales, es importante tomar en cuenta que no todos los seres humanos tienden a demostrar la emoción de una misma forma, ¿sí? No siempre la tristeza va a ser un motivo de estar sufriendo un duelo. También es una situación, puede ser de un cambio de desarrollo en el ser humano, también puede ser una situación de que en él esté generando una emoción, un enamoramiento, el hecho de que muchos de ellos también están atravesando situaciones familiares. Entonces, sí es importante reconocer que las emociones dentro del ser humano no son iguales en todo. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de la detección, primero yo quiero que usted me ayude y aquí vamos a compartir un poquito qué es un síntoma, qué es un signo, ¿ya? Para yo poder entender las emociones del ser humano, yo tengo que identificar estas dos palabritas. Entonces yo quiero que esta dinámica del día de hoy sea un poquito más, diríamos, lúdica, más técnica que teórica. Entonces, no sé si alguien me puede decir cómo lo entendemos un síntoma, cómo lo entendemos un signo, cómo usted puede ayudarme. A ver, Hola, gracias Marcia por el espacio. De mi parte entendería el síntoma como eso personal que solamente tú sientes, al menos que lo emitas o lo manifiestes. Y por la parte del signo, algo evidente, algo que podemos observar, algo que está eh, a la vista o que aparentemente nos dé alguna señal. correcto, muy bien, Carolina, excelente. Cuando nosotros hablamos dentro de un proceso de emociones en estudiantes, nosotros debemos observar justamente este síntoma, este signo. No siempre en los chicos que tienen problemas emocionales se evidencia un síntoma. Muchos de ellos lo hacen de una forma como que ya totalmente llega al signo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que tienden a enfermarse muy seguido, ¿sí? Pero ellos no te dicen, me duele la cabeza, me duele el estómago, no. O sea, pasa, en especial los varoncitos, dejan pasar mucho tiempo y cuando ya recae es cuando está hospitalizado, cuando está con fiebre, cuando ya está en una situación muy de alto riesgo.
¿sí? Entonces, aquí es importante que nosotros los docentes podamos observar a nuestros estudiantes de una forma que ellos, por ejemplo, de una manera subjetiva, donde yo veo que el estudiante está triste, ¿sí? Pero yo le pregunto, ¿por qué estás triste? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿no? Y muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? No estoy triste. Pero el hecho de que usted ya le ve el cambio, ya es una alerta para nosotros de esa persona que siempre estuvo tranquilo, de esa persona que era sociable, de esa persona que siempre estuvo alegre y ahora está triste. Entonces, son formas que hoy vamos a poder observar y reconocer en los estudiantes. Esa habilidad de observar es la que nosotros debemos desarrollar con la escucha activa, que eso nos va a ayudar a nosotros a detectar rápido y oportuno y poder actuar. También es importante nosotros tener en cuenta que la parte emocional puede llevar a tres componentes importantes. Por ejemplo, en el comportamiento, ¿sí? Si yo como estudiante estoy pasando una situación en casa con papás que se están separando, por ende el comportamiento va a haber cambios. Va a haber cambios de conducta, posiblemente el joven en su forma de ser pues ya no lo es, incluso en la parte social va a tener, por ejemplo, muchos se aíslan, algunos incluso llegan a tener conflictos de trabajos en equipo, de trabajo con compañeros. Entonces, esa parte también va a generar un problema en su rendimiento académico. Por ende, va a bajar sus notas. ¿Por qué? Porque no va a estar totalmente con su memoria, con su concentración la clase. Entonces, todo esto, miren qué importante nosotros empezar desde estos dos parámetros fundamentales, que es el sí como el signo, y el componente importante que es el emocional, que puede estar afectando no solamente a una parte esencial del ser humano, que es su autoestima, que es su ritmo de aprendizaje, sus cambios conductuales, sino también puede llevar a un riesgo mucho más grave, e incluso eso ya pues llegaría a una situación ya como un problema de depresión, y eso pues ya se lo debe tratar de otra forma. Listo. Aquí es importante también eh, reconocer que debemos entender las etapas, las etapas del desarrollo del ser humano. Bueno, y usted me dirá por qué hablamos de esto, porque es justamente cuando nosotros damos un taller a padres, cuando nosotros hablamos con los padres, el validar las emociones en cada etapa de la infancia ayuda a generar y a desarrollar un buen vínculo entre el padre, la madre y los hijos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poder entender las etapas importantes del ser humano, que es, por ejemplo, la etapa inicial, que estamos hablando de 0 a 5 años, donde por lo general siempre debemos nosotros recomendar a los padres que es donde más necesitan amor, donde más necesitan ese cariño, ese afecto. ¿Por qué? Porque el cerebro está siendo guiado por ese vínculo emocional que le tiene el papá y la mamá, ¿no es cierto? Esa seguridad que le da el papá y la mamá. Y mucho más si pues esta seguridad le genera una estabilidad emocional. Y cuando ya vamos a una infancia intermedia, estamos hablando más o menos de los 6 a los 10 añitos, ¿quién es el espejo? ¿Quién es el modelo a seguir en este sentido, ¿no? Es el papá, es la mamá, y esto ayuda a que se regule el ser humano, el cerebrito, ¿no? Va regulándose y va viendo cada actitud, cada conducta, cada comportamiento, cada situación que su papá, su mamá le está dando a él a conocer. Entonces ahí hablamos mucho del espejo, de las, incluso muchos tienen conocimiento de las neuronas. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros. Aquí también hablamos sobre la preadolescencia. Bueno, la preadolescencia es donde nosotros más o menos en la edad de 11 a 14 años, pues es donde los chicos están en ese desafío, en esa provocación, en ese de que, te contradigo en todo,
¿Pero por qué? ¿Por qué está en ese proceso? Porque él lo que quiere es atención de papá, lo que él quiere es atención de mamá. Y ahí es donde el padre o la madre no debe perder ese, ese, ese don o esa posibilidad de tener el diálogo, el tener la comunicación con sus hijos, ¿no? Entonces ahí tú no puedes como padre, tú no puedes como madre perder tu autoridad. Porque en el momento que tú pierdes la autoridad, la persona, en este caso el adolescente que está justamente en este proceso de desarrollo, te va a generar que en este caso él te va a dominar. ¿Sí? Y eso es lo que no queremos. Y por eso muchos chicos, muchos adolescentes tienden a desarrollar y cuando ya llegan a la adolescencia en sí, que es más o menos entre los 15, 18, 19, 20 años, dependiendo de cuánto el desarrollo de la persona se vaya desenvolviendo, es donde rompen las reglas. Entonces, si ya en estas etapas de la preadolescencia nosotros no damos reglas, normas, límites, es donde nosotros ya a los 15, 16, 17, 18 años, pues lamentablemente va a ser una situación bastante conflictiva y donde puede convertirse también en una situación de violencia, ¿no? Entonces, aquí es importante mantener la calma. Y eso es lo que yo siempre les digo a mis profesores, les digo a ustedes, estimados participantes, cuando usted tenga un adolescente con esa situación de conflicto, con esa situación del desafío de provocarlo a usted no puede caer en esa provocación. ¿Por qué? Porque en ese momento el grito es el que le va a alejar a usted de la autoridad. Más bien tiene que usted calmarse. ¿Por qué? Porque la calma conecta, la calma ayuda. Y eso es importante, generar un lenguaje asertivo, un lenguaje que el estudiante sepa que no se está enfrentando a esa persona fría, a esa persona que no tiene emociones, que no le valida sus emociones, sino a esa persona empática, a esa persona que conecta con él, a esa persona que puede confiar en él. Entonces, parte de esta clase es justamente reconocer que dentro del sistema educativo nosotros no solamente tenemos a un ser humano con habilidades, fortalezas, sino también a un ser humano que puede tener no solamente traumas, sino también episodios muy fuertes, incluso cargas que pueden tener de su vida desde su infancia hasta ahora, pues muchos de la adolescencia. ¿Sí? Y bueno, una vez que ya hemos señalado esto, vamos a ver cómo podemos nosotros generar una detección. Y aquí es donde yo siempre digo el docente, y vuelvo y recalco siempre, la labor que ustedes hacen es una labor bastante extraordinaria, es una vocación que no todos la tenemos, pero sobre todo es ese docente que forma, ese docente que ayuda y ese docente empático que puede estar en los momentos fáciles, difíciles del estudiante, del niño, niña, adolescente. Ya. Nuestro superpoder como docentes. La realidad de nuestro rol como docentes, pasamos más horas con los estudiantes que sus propias familias. Y esto sí es verdad. ¿Por qué? Porque está más cercano y esto nos convierte en ser los primeros testigos de cualquier situación de vulnerabilidad. En el caso que ustedes realizaron de la actividad sobre el estudiante que llega con moretones, él tiene temor de decir, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó? Entonces, cuando un estudiante miente, es por miedo, y eso ya es una alerta. Porque si un estudiante te dice la verdad, pues te relata la historia. ¿Sí? Me caí porque estaba jugando con mi hermano y estábamos a la lucha libre y sabes que yo le gané, pero es que te relata totalmente. Pero cuando el estudiante tiende a tener temor, miedo o algo está pasando en su hogar o en su vida, su parte emocional no le da esa seguridad y por ende no le da ese vínculo que puede generar una comunicación acerca de lo que le está pasando. Entonces ahí es donde usted tiene que sensibilizar, ¿sí? Según el protocolo,
el personal docente y quienes conforman los DC ocupan un rol fundamental en la detección de casos de violencia. Y bueno, y aquí muchos de nosotros hemos de haber en algún momento revisado, ¿sí? Revisado el manual, sí, donde habla mucho del profesional DC, ¿sí? En estos espacios donde nosotros como comunidad educativa siempre vamos a brindar un servicio dentro del ámbito educativo, el personal DC o el profesional DC tiene que programar espacios de encuentros con madres, con padres, con familia e incluso lo más importante es también generar esos espacios de encuentro con docentes, ¿sí? Porque muchos docentes hoy en día estamos siendo o están siendo eh, diríamos, vistos de esa forma como olvidados, ¿no? Porque ahora más hablamos de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también es importante recalcar que el docente también tiene una ruta dentro de este proceso, ¿sí? Y que debemos articularnos y que debemos incluso interactuar de lo que nos está pasando y comunicar. Eso va a fortalecer la comunicación entre la institución educativa. Entonces, aquí también habla mucho en el manual sobre las autoridades, el personal docente, el administrativo y las acciones conjuntas que nosotros debemos hacer. Sin embargo, también es importante recalcar que cuando nosotros hablamos de fortalecer vínculos entre la familia, el DESE, autoridades, personal administrativo y de servicio, sí nos da un eje también de atención y protección, que por lo general en estas situaciones nos pueden brindar una atención adecuada a todo el personal, a toda la comunidad educativa. Entonces aquí, cuando hablamos de indicadores, y ahí es donde vamos a aprender a observar, ¿sí? Entonces, ¿qué indicador nos puede ayudar? ¿Qué indicador no nos puede ayudar? Es importante nosotros observar, ¿ya? Indicadores generales y aquí me permiten, a ver, aquí dice, clave importante, la detección temprana puede salvar vidas y prevenir traumas mayores en los estudiantes. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros no minimizamos, no invalidamos una situación de un estudiante, nosotros estamos ayudando. ¿Por qué? Porque así sea lo mínimo que el estudiante tenga que decirnos, nosotros tenemos que poner atención a eso, ¿no? Y mire, cuando un estudiante es escuchado, cuando un adolescente es escuchado, todo lo que puede tener en su mente, muchos de ellos, ideas incluso de quitarse su vida, puede venir a resultar algo muy, muy importante y afortunado cuando un docente, un DC, una autoridad escucha a este estudiante. La responsabilidad compartida es de todos. Todos tenemos la obligación de identificar señales de alerta y actuar. No porque el docente de educación física estuvo en la hora y él tiene que hacer todo, porque yo no, porque él no. Aquí es el trabajo entre todos, como ese equipo que somos como comunidad educativa. Y hablamos de indicadores físicos de violencia, ¿no? No sé si estoy mostrando la pantalla donde está la diapositiva. Sí, Sí, indicadores físicos de eh, violencia. ya, listo. Entonces, aquí es importante nosotros como docentes estar atentos a señales físicas que pueden indicar situaciones de violencia. Importante, nunca, por favor, solicite a la víctima que muestre lesiones que no se ven. Por ejemplo, hay niños que tienden a tener sus marcas en pompis, en la parte de la cadera. Entonces, eso es como un poquito donde nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, cuando hay, y justamente en algunas actividades que estaba revisando, cuando hay estos hematomas
y ya son un poco más profundos en bracito, en piernitas, donde sí podemos observar que es en la rodilla, en la piernita, si es en el bracito, y vemos que es una señal de una correa, de un látigo, nosotros ya debemos actuar. Dime, mi Pauli, buenas noches. Marcita, buenas noches con todos. ¿Qué pasa si el niño te muestra? Porque nos pasó que tuvimos un niño con violencia intrafamiliar que vino al DS y quiso mostrar, profe, mire cómo me hizo la espalda, me duele mucho la pierna y él quería, ¿qué hago ahí? Ya, siempre es importante que cuando tengamos estas situaciones de violencia, donde un niño tiene hematomas, no estar solos, Paul. ¿Sí? Siempre es importante tener el DC al lado con el tutor y llamar inmediatamente al representante legal siempre y cuando no sea el agresor, ¿no? ¿Por qué? Porque si el niño te muestra es la inocencia de él, es la parte que él te da a entender de una u otra forma que para él incluso hasta lo puede estar viendo como una forma naturalizada, por eso te lo demuestra, por eso te lo señala, porque si él supiera que eso no se debe mostrar, si él supiera que sus partecitas íntimas no las puede mostrar, él no te las va a mostrar. Pero como para él es algo muy normal y puede ser que eso también es una alerta donde él se baja el pantaloncito, vea, profe, a mí me pegan, no, es importante señalar que esas partes íntimas de nosotros no podemos observar si no es con el consentimiento de los padres o de un tutor legal que en ese momento se puede encontrar, como por ejemplo la DINAPEN, ¿correcto? Marcita, ay. Si los dos son los agresores, entonces la DINAPEN, o sea, activar la ruta porque dice que se llama en flagrancia al 911. Correcto, Paulina. Sí, es importante cuando es flagrancia, nosotros tenemos que actuar inmediatamente al 911. ¿Por qué? Porque si nosotros activamos la ruta después de 24 o 48 horas, quién sabe si el niño o la niña va a la casa y le menciona, papi, hoy fui a la escuela y me dieron esto y este otro, y ya, le ponemos sobre aviso. Muchos niños incluso son violentados nuevamente físicamente, psicológicamente. Entonces, hay que evitar esa situación. Entonces, sí es importante llamar al 911 y dar a conocer a la DINAPEN y nosotros poner en conocimiento, a pesar de que la DINAPEN levanta un reporte, nosotros tenemos que hacer, porque ese es nuestro proceso como ministerio, como comunidad educativa, ¿ya? Aquí, cuando nosotros observamos signos físicos, marcas, como por ejemplo en el cuerpo, lesiones de fracturas, problemas de salud frecuente, que ya lo vamos a leer, no sé si alguien me puede dar leyendo, por favor, voy a poner a cargar mi batería de la computadora. A ver, ¿hay alguien que me ayude leyendo rapidito, por ¿Qué favor? le leemos? La responsabilidad compartida. Marcas en cuerpo, ¿qué debo observar? A ver, veamos si avanzo a leer. No, no leo. Ay, lo siento, no avanzo a leer. Marcas en Leo, cuerpo. marcas del cuerpo, Mm, mm. moretones en forma específica, cinturón, manos, quemaduras de cigarrillo, lesiones, fracturas, sin explicación coherente, historias que cambian, problemas de salud frecuente, dolores de cabeza, estómago, somatizaciones, vestimenta inadecuada, usar ropa de invierno en verano como ocultar lesiones, higiene deficiente, desnutrición, despálida, mal olor. Gracias, Correcto, Janet. gracias. Gracias, Janet. Qué buena vista. Bueno, a ver, Sí. vamos a ir un poquito observando cada una de estas y si hay preguntas, háganle, porque aquí es importante que ustedes reconozcan qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. Cuando nosotros observamos marcas en el cuerpo, en este caso como de cinturón, que es lo que yo les mencionaba, o ya una presunción de una quemadura de cigarrillo, eso inmediatamente es una situación de violencia, ¿sí? Y al momento que nosotros observamos eso, por más que el estudiante, niño, adolescente, nos quiera mencionar que eso no es un cinturón, que no es, hay que sensibilizar al estudiante, pero también hay que hacerle entender que nosotros estamos para proteger, y que parte de protegerlos es justamente que él ya no sufra de esta situación y que él tenga confianza en que todo va a estar bien con él,
¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar ya inmediatamente llamando al 911, ¿no? Ahora, las lesiones o fracturas sin explicación coherente, historias que cambian, cuéntame, ¿qué te pasó en el brazo? No, es que profe, estaba jugando y me caí. Ah, sí, ¿cuándo fue esto? El domingo. Ah, ¿y estabas jugando en el parque? Sí, sí, estaba jugando en el parque. ¿Con quién estabas jugando en el parque? Entonces, esas historias, y luego le volvemos a decir, ay, el parque, y ahí es donde el estudiante muchas veces como comienza a desorientarse y cambia la historia. Entonces, esas lesiones sin explicación coherente ya nos dan una mierda. Y nosotros tenemos que actuar. Los problemas de salud. Muchos chicos, los problemas familiares ya lo hacen somáticos. Por ejemplo, cuando papá y mamá van a divorciarse, cuando papá o mamá están en un problema de violencia, que entre los dos se pelean, discuten siempre, ellos ya comienzan a somatizar. Y uno de esos es siempre dolor de cabeza y de estómago. Que quiero irme al baño, que me duele la cabeza, que mami o papi o alguna situación y comienzan a tener este problema de que como ya comienzan a tener somatizaciones y esto puede traer una situación grave, el niño o la niña y el adolescente puede estar en riesgo, ¿ya? La vestimenta inadecuada. Muchos chicos para tapar los moretones, para tapar evidencias, se ponen, por ejemplo, un suéter en debajo del abrigo, de la camiseta, y estando en pleno sol. Muchos de ellos dicen, pues es una forma, claro, hay estudiantes que si lo hacen de una forma rutinaria, pues no hay ningún problema, pero si lo hacen de vez en cuando y lo hacen como con mucha, diríamos, demora, sí tenemos que alertar, porque no es normal, ¿ya? Higiene deficiente. Bueno, aquí la desnutrición hay que tomar en cuenta como, con mucho cuidado, porque hay niños que son flaquitos y no por ello están desnutridos, pero también hay que tomar en cuenta que hay niños que la desnutrición se da, o sea, se evidencia naturalmente cuando como decir, la talla no va con el peso. ¿Y cómo se da cuenta usted? Por ejemplo, muchos aquí los ecuatorianos no somos muy altos, pero máximo un niño de 10 años ya va a poder estar viviendo, estaría diciendo de 1,20, dependiendo, a veces un metro, pero menos y más flaquito, eso ya nos da una idea de que no se está viviendo. Y bueno, por lo general ustedes siempre observan esos cambios en los niños, la tez pálida, el mal olor, que muchos de los niños sí andan cuando están con estos problemas de negligencia, ¿ya? Indicadores de comportamiento y conducta. A ver, aquí los cambios en el comportamiento siempre son señales de alerta, pero estos cambios deben ser cambios no muy largos, sino más bien como intercalados en un tiempo que genere una alerta que puede repercutir en un riesgo. Por ejemplo, la tristeza permanente puede llegar a una situación que no se ve fácilmente dentro de un niño y adolescente, porque muchos chicos que están felizmente jugando, que son buenos estudiantes, que son excelentes en su rendimiento, sí tienden a ser irritables, sí tienden a ser desafiantes y no siempre la depresión se da por la tristeza, sino también de otra forma que puede provocar una situación de riesgo. Por eso vuelvo y repito, no todos los seres humanos vamos a demostrar nuestras emociones de el mismo, como decir, ámbito, ¿no? El llanto fácil, ¿sí? Si usted ve que un adolescente, un niño comienza a tener un llanto, usted le dice algo y él comienza a llorar, pero vamos a hablar de un tema fundamental, de paz. Y el niño comienza a tener un llanto, algo está pasando. Pero si estamos viendo una película donde todos lloran y él llora y llora y llora, o sea, también hay que tomar en cuenta esas cosas, ¿ya? Desgano, aislamiento, ¿ya? Estas son partes emocionales que tenemos que tomar en cuenta. De conducta, ¿sí? La agresividad repentina.
muchos chicos comienzan a tener, por ejemplo, conflictos y todo el mismo hecho que está afectado en su parte emocional, genera en su conducta una agresividad que puede convertir también en comportamientos extremos, ya llegar a la violencia. Por ejemplo, el día de hoy se escuchaba de cierta institución que entre dos estudiantes, miren, grandes, entre dos grandes de segundo y uno de tercero, eh, va y en lo que le da un golpe le rompe la nariz. ¿Sí? Entonces, pero estas agresiones no siempre se ve desde un punto de vista de juego. Y si, muchos tenemos a normalizar estas conductas. No, cuando es un juego, tenemos que hacerles entender que en el juego no hay comportamientos de violencia y que el juego es para divertirse, más no para agredirse, ¿sí? La hiperactividad, comienzan a estar, mucho se paran, se sientan, comienzan a estar moviendo la planita, los bracitos, comienzan a estar pescando el lápiz, el esfero, tienden a tener una hiperactividad bastante fuerte. De ansiedad, miedo exagerado a la soledad, terrores nocturnos, mutismo selectivo. Y aquí es importante también entender que la ansiedad no siempre se nota desde un indicador de que esté pasando situaciones de violencia en el hogar. También puede ser situaciones que están viendo a través de juegos electrónicos, juegos que nos pueden estar alterando nuestra parte más sensible, que es pues nuestro sistema nervioso central. Y eso puede provocar o caer en una situación de estrés muy fuerte. Académicos, como yo les mencionaba, la baja repentina de notas, el desinterés, la falta frecuente, que muchos de ellos tienden, claro, es que como estoy sufriendo una situación, qué sé yo, de un presunto bullying en la institución educativa, ya lo estoy haciendo somático porque me está doliendo la cabeza y el estómago, mami, no puedo ir, entonces hago de cuenta que por esta situación no voy y ya estoy teniendo las cosas, ¿sí? Y eso también es una señal de alerta máxima que el estudiante que antes participaba ahora se expone. Ya. Dentro de estos indicadores también hay muchos más que usted también los puede observar y eso está en un manual, pero yo les he traído los más importantes y que se ve dentro de lo que es el ámbito educativo. Indicadores específicos de violencia sexual. La violencia sexual requiere especial atención y sensibilidad. Todo embarazo en niñas menores de 14 años es consecuencia, muchos de ellos, de violencia sexual. Muchos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por no decir la mayoría. Al ser menores de 14 años, ellos no tienen todavía esa capacidad de decidir en su cuerpo al 100%. Entonces, cualquier persona que tenga una relación sexual con una menor de 14 años en sí es un delito así, sin dudar. Nosotros inmediatamente tomamos en cuenta que debemos activarnos todo, ¿sí? Los indicadores físicos, conductuales, verbales y emocionales deben ser documentados con cuidado. Y aquí es donde nosotros podemos observar. La parte física, por ejemplo, la dificultad para caminar, para sentarse, la ropa interior rota, manchada, infecciones genitales frecuentes, embarazo en niños de 14 años. Por lo general en los colegios particulares, cuando tienes un médico, cuando tienes parte privada en cuanto a la atención, es fácil observar estas situaciones. ¿Por qué? Porque inmediatamente el reportar a la médica en ese momento genera una alerta si ella puede notar o puede observar que puede la niña tener esta situación, ¿no? Entonces, eso es algo muy, diríamos, bueno que existe en estos colegios particulares. En cambio, los fiscales, por lo general, siempre es importante derivar al centro de salud más cercano para que le pueda ayudar y pues que mamá sea quien observe, papá muchas veces el que acompañe y también proteja el niño de la necesidad. Conductuales, masturbación compulsiva,
comportamiento sexualizado inadecuado para la edad, terror a comerse ropa en deportes. Aquí muchos de los chicos, muchos de los adolescentes, ya cuando tienen alguna situación de estas, de la parte sexual, tienden ya a tener comportamientos sexualizados, ¿sí? Eh, no por ello siempre nos vamos a tener en cuenta de que se están masturbando es por un abuso, no. Vuelvo y recalco, estas son conductas que se pueden observar, pero sí hay que tratarlo desde un punto de vista bastante profesional, ¿sí? Y ahí es donde nosotros siempre tenemos que pedir ayuda a quien le compete la investigación, que es pues, la fiscalía, ¿ya? Verbales, relatos directos o indirectos, contenido sexual en dibujos, juegos, vocabulario sexual inapropiado. Hay que considerar que muchos de los chicos que tienden a dibujar siempre lo hacen, por ejemplo, dibujan el pene o la vagina. Hay que tomar en cuenta que estos chicos pueden tener ya situaciones que pueden alterar su estado emocional y por no decirlo también su desarrollo en cuanto a la edad de los chicos, ¿sí? Profe Marcia, tenemos una pregunta de la profe Pauli. Ya, dígame, mi Paul. Marcita, gracias, Vane. ¿Están incluido en un comportamiento sexualizado inadecuado? Ya, por ejemplo, Por ejemplo, eh, yo he visto que se bajan pantalones, que quieren tocarse los órganos en el baño, o que se tratan de mi amor, o que quieren besar a la fuerza. Eso se podría considerar ahí. bueno, los comportamientos sexualizados inadecuados es por lo general cuando nosotros estamos dando a conocer que ya como ser humano estamos notando a que somos parte o víctimas de una violencia cuando comenzamos a generar con una intención de violencia, o sea, con agresividad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar que a mí me gusta una chica y yo la sigo o yo le comienzo a decir que está linda y comienzo a percibirla, acosarla, y ese comportamiento puede ser que el joven en cierto momento puede estar también siendo parte de una situación de violencia sexual. Ahora, lo que usted me dice a mí en cuanto a los juegos, muchos, hay que tomar en cuenta que muchos están ahorita llevando a red. ¿Sí? O sea, yo te reto a esto y hacemos, o si no, vamos a esto. O sea, no siempre eso va a ser una situación de violencia. O al que él esté teniendo, por Dios, que se entienda bien, que él esté teniendo. Por eso le digo aquí indicadores específicos de violencia sexual que el niño, niña, adolescente esté teniendo. ¿Por qué? Porque lo otro ya es otra situación. Un comportamiento como el que dice de Paulina, de que juegan, se bajan los pantalones, eso ya es una situación de aprendizaje que muchos de ellos por pertenecer a un grupo, por estar dentro de un proceso de reto, por ser un líder, por querer estar en un grupo que lidere, eso es muy diferente, mi estimada Paulina. Entonces, hay que tomar en cuenta que ahorita estamos hablando de indicadores que yo puedo observar cuando un niño o niña adolescente está siendo víctima de violencia sexual, ¿sí? Entonces, ahí es Tenemos donde... dos preguntas más. Profe Pauli creo que quiere preguntar una más y después sigue la participante Susana, por favor. Perdón, ya Diga. perdón, gracias. Entiendo entonces que, o sea, ya le comprendí más o menos, pero los dos otros que yo nombré de todas maneras no serían señales necesariamente de violencia sexual, pero se activaría la ruta con respecto a sus pares, según lo que entendimos la semana anterior. Correcto. Y la segunda pregunta sería, usted dijo menores de 14 es violencia sexual. ¿Mayores de 14 no es violencia sexual? A ver, dentro de lo que se estipula, que menores de 13 años, al no tener todavía una madurez, decisión,
sí se genera como un delito, una violencia sexual. Pero pasados los 14 años en adelante, a pesar de que ellos ya tengan una decisión, a pesar de que ellos ya puedan tomar decisiones sobre su cuerpo, todavía está siendo un delito y nosotros debemos activar. Pero aquí es una situación donde la investigación no va a ser la fiscalía, ¿sí? Y nosotros solamente cumplimos la ruta. A pesar de que dentro del proceso se da a entender que ellos ya pueden tomar una decisión, pero no. Dentro del proceso de protocolos y rutas, nosotros debemos activarnos y dar a conocer que ellos son los que van a investigar. Eso es muy aparte. Nosotros debemos activarnos con la Porque ruta. son menores de edad, siempre activo la ruta. Correcto, correcto. Así, Paulina, tengamos una estudiante que tenga 15 años y el estudiante tenga 16 o 17 años, nosotros activamos la ruta. A pesar de que la fiscalía nos diga si es delito o no es delito, nosotros activamos la ruta porque eso es lo que nos da en el sentido, el objetivo del manual de protocolo. Ahora, para que se entienda un poquito mejor a lo que yo me refería antes en cuanto a la situación de un estudiante que está siendo violentado sexualmente, es por ejemplo mi Paul, cuando hay estudiantes que tienden a tener hemorragias vaginales y anales, regresión a una etapa del desarrollo anterior, vamos hablando con la situación de búsqueda de amor, de afecto, de aceptación, pero muchos de ellos en lugares erróneos, por ejemplo, hay mucha promiscuidad, incluso hay estudiantes que pueden tener excesivo interés y curiosidad respecto a temas sexuales, ¿sí? Hablamos de sentimientos de culpa y vergüenza, muchos de ellos tienden a tener incluso enfermedades ginecológicas frecuentes, y no siempre son los que quieren estar en todo sentido de la parte sexual. Muchos de ellos rechazan la intimidad sexual también. Entonces, a eso me refería Paulina, de que estamos hablando de estudiantes que están siendo violentados sexualmente, ¿sí? Entonces, los juegos, el resto, Entiendo, gracias, Marcita. es una Sino forma que yo le decía que tenía, perdón, yo tenía este estudiante que me deja muy preocupada, que es un niño que insiste en jugar con los demás a ciertas cosas, es un niño de 8 años, insiste en ir al baño, en meterse al baño, en querer tocar los órganos de la otra persona, en querer besar en la boca. Esas señales podrían estar asociados a que alguien lo violentó sexualmente. podríamos entrar en una alerta que nosotros como veces o como docentes, al momento de dar la alerta y hacer el reporte de hecho de violencia, podemos poner sí como una observación, más no tipificarlo, más no asegurarlo, porque nosotros no somos peritos, nosotros no somos médicos legales, podemos nosotros hacerlo. Recordemos que para esto Gracias, Marcita. es importante una persona profesional que avale ciertas características, pero el momento que nos da un indicador, como dice el manual, al momento que ya nos da un indicador, ya es una alerta y debemos activar. Eso sí es importante para nosotros, porque si nosotros no nos activamos, entramos en una situación de negligencia y eso aquí puede trastocar en una situación de que nosotros debemos o caemos en una situación de que el niño puede estar en riesgo y en alto riesgo, ¿no? Parte de estos indicadores, también la negligencia entra parte de esto, porque muchos de los niños quedan solos, muchos de los niños quedan solos, quedan en una situación de riesgo y ustedes saben, y la mayoría de los casos de violencia sexual pasan. Entonces, la negligencia también es importante nosotros activarnos. Si vemos que los niños pasan mucho tiempo solos, están al cuidado de un adulto, pero que este adulto muchas veces tiende a tener también conductas agresivas y eso, nosotros tenemos que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una alerta para nosotros, ¿no? Ya.
Tenemos Oh, también a Susana, la profe Susana, Gracias. profe Marcia, por favor. Susana. Sí, buenas noches. Au, 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 au. Ahí, ahí sí me escucha. Sí, le escuchamos claro, Susana. Ya, perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Justo el día de hoy llegó un casito que la verdad, dado que son dos alumnas de 10 años, una de ellas, no sé si esa, una de ellas incluso dijo, me siento acosada. Entonces, porque la compañerita eh, osa en dibujar, ¿no? Imágenes pornográficas, ¿no? A una chica con sus piernas abiertas y a un hombrecito desnudo. Entonces, ella hace constantemente estos dibujos y se los da a la compañera, ¿ya? La compañera no menciona, no le cuenta a la mamá le descubre buscándole en su mochilita y la mamá vino hoy día a hablar conmigo. Entonces, la mamita me dice, ¿no? Estas cosas están pasando en el grado. Le digo, no lo conversó con la tutora, me dice que no, que ya ha pasado otros incidentes y que no siente el apoyo de la tutora y que por eso se acerca a conversar conmigo. He citado a la mamita de la alumna, pero ocurre algo, y justamente usted estaba hablando del tema de la violencia sexual y está hablando también del tema de la negligencia. Es porque esta misma mamita tiene otra hija que está en segundo grado, a la que le acaban de mencionar está en sexto, tiene 10 años, y la otra niña de segundo hace juegos de posesión demoníaca en donde incita a los demás compañeritos de 6 años, estoy hablando, a hacer lo mismo. Y lo que dice es que la hermanita mayor pasa en el celular y le hace ver eso, ¿no? La hermanita, que es la que dibuja este tipo ¿no? de actos sexuales y se los da a la compañera. He conversado con la mamá, se nota que hay, digo, es una presunción, ¿no? Que hay negligencia por parte del tema en que no hay un cuidado con el monitoreo del celular, un total descuido. Entonces mi pregunta es, aparte de conversar con la mamá, que ya lo he hecho, dado al otro caso, en estos casos, ¿qué hacer? ¿No? Se activa una ruta, no se activa, tienen 10 años, hay menores de edad, hay padres ya que se están quejando. Esa es mi pregunta. Bueno, aquí Vanessa, algo muy importante que usted dio a entender es que ya hay una presunción de negligencia por parte de la responsable, que es la representante legal. Entonces yo siempre me hago una pregunta y digo, ¿el estudiante es el que debe ser castigado por una negligencia de una madre? Y yo creería que no, porque un niño y un adolescente están en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de orientación de vida. ¿Y quiénes son responsables de esto? Son las personas adultas que están al cuidado de ellos. Entonces, si yo observo que hay una negligencia y que esta negligencia puede desembocar en una situación de riesgo psicosocial, entonces yo me activo la ruta hacia los padres por casos de negligentes y al niño derivo a lo que es psicología, para que lo orienten, para que lo guíen, porque tal vez posiblemente en él el hecho de estar eh, eh, siempre con el teléfono y no hay diríamos, un control parental, entonces da a que él pueda ingresar a juegos, qué sé yo, de, de violencia, a juegos donde causen él situaciones que generen curiosidad y por eso él lo está haciendo. Pero ya si vemos, ojo, aquí, si ya vemos que el niño esta situación está empeorando, ya nosotros tenemos que activarnos, por favor, dependiendo si es que lo generamos como un conflicto a la autoridad institucional. ¿Por qué? Porque la violencia es a través de la intención de ser daño, ¿no? Y si el niño ya tiende a tener estas actitudes o estos comportamientos repetitivos,
ya pueden estar generando una situación de riesgo, no solamente en él, sino en los demás, de recaer en una situación de violencia. Entonces nosotros vamos a prevenir. Y una situación de prevenir es también articulándonos a través del acuerdo 028A, donde nosotros podemos ya hablar con los padres, manifestarles pues que el caso va a estar abocado a conocimiento de la Junta y que el niño va a ser tratado a través de psicología y que también es importante que ellos como padres reconozcan que la negligencia puede desembocar en una situación de violencia si un niño o niña adolescente sigue teniendo estas conductas. Es importante aquí conversar. Yo siempre digo, en un niño o una niña que tiene una edad donde está en la conectividad, donde está en el eje de la exploración, donde está en el proceso de aprendizaje, es importante dialogar. ¿Por qué? Porque en ellos hay ese aprendizaje. Todo lo que ellos ven lo tratan de transmitir, ¿ya? Eh, si usted pone en conocimiento de la Junta Metropolitana como una presunta vulneración de derechos y con una actuación de negligencia de los padres, entonces ahí en el seguimiento en cuanto al proceso psicológico, pues si es que hay una situación de violencia sexual hacia el niño por parte de algún adulto, pues ellos activarán la ruta de ellos llaman púrpura y pondrán un conocimiento de sí, sí, pero mientras tanto nosotros debemos actuar como nos dice la normativa en cuanto al proceso que está llevando el niño, que puede ser un conflicto, pero al mismo tiempo puede recaer en violencia, y eso es lo que nos queremos, ¿ya? Pero si el niño, ahí sí voy, Vanessa, que quieras, si el niño Susana. va, Susana, pero si el niño va, y aquí por favor que se escuche bien, no importa la edad, no importa la edad, pero si el niño va y le besa a una niña a la fuerza, le toca sus manguitas, le toca sus pechitos, sus partes íntimas, por Dios, eso ya no es conflicto. Eso es violencia y así sea menor de edad, a pesar de que nosotros no somos quienes vamos a investigar, nosotros cumplimos con la ya la fiscalía dirá si es un delito o no, pero nosotros cumplimos con la ruta, estimados participantes. Por favor, que eso quede muy claro, ¿sí? Es importante orientar al niño, a los niños, que estos juegos, estos dibujos, y pueden acarrear una situación donde ellos puedan estar sumergidos en una denuncia, sí, correcto, hay que comunicarles, que pueden estar sumergidos en una situación de violencia, sí, correcto, hay que comunicarles porque ellos están en proceso de aprendizaje y ellos saben que si pueden cometer una situación de estas, puede llegar a ser una situación de violencia, ¿ya? No sé si está mi estimada, claro eso, ¿ya? Listo. Gracias, profe Marcia. Vamos a continuar entonces. A ver. A ver, a ver. Ya. Ahora, Marcita, perdón. Pauli, El caso de Susana, el hecho de que el otro niño se sienta acosado, no es ya una motivación por el hecho de que y la reincidencia no es ya un caso denunciable o de poner en manos de la autoridad, claro, de la Junta Metropolitana y del distrito, porque ya se relaciona a acoso o todavía no. bueno, recordemos, Paulina, que dentro del acuerdo ministerial 028A, el acoso y el hostigamiento es violencia, ¿sí? Y eso hay que nosotros denunciar. Entonces, nosotros no podemos manejarlo como un conflicto por nada. Si ya la niña, el niño, Entonces ya es violencia. Basta que Susana hable de acoso, ya sería de... bueno, hay que tomar en cuenta también que es acoso, que es bullying y que es una situación de violencia. Dentro del proceso de bullying y el acoso van más o menos similar, ¿no? Pero cuando nosotros ya nos referimos netamente a lo que es el hostigamiento, el acoso, nosotros tenemos que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. El acoso es una acción ya repetitiva que puede
trastocar en la situación emocional del niño, niño adolescente, que esto puede generar que el niño ya no quiera ir a la escuela, que el niño se le comience a orinar en la camita, que el niño comience a tener pesadillas o sea, eso yo ya lo estipulo como una cosa, yo no puedo ver más señales que esa yo de no. ¿Por qué? Porque yo soy una situación de violencia. Pero si yo digo es un acoso y que digo, por ejemplo, llevo una vida normal, sí, estoy teniendo notas bien, estoy teniendo, socialmente estoy bien, pero me molesta porque mi compañero está en esta situación, reiterándome en esta situación, molestándome, entonces yo lo podría generar como una situación de conflicto. Sí, a ver, eso sí que quede claro. Ya el acoso me va a mí a afectar emocionalmente. Y que ya hay, ¿qué sería? Signos o síntomas, compañeros. Pues, a ver, ¿se acuerdan? ¿Qué sería ya al momento que el acoso ya me hace ver algunas situaciones que pueden ser algo ya emocional? Entonces, ahí nosotros ya vemos que la tristeza, los síntomas, dolores de cabeza, incluso mareos, y que esto puede convertirse en un signo que puede generar, como decir, la depresión, ya es una situación muy diferente. ¿Ya? Pues ahí sí estamos claros. Listo. Indicadores de negligencia, la violencia invisible. A mí cuando yo hablo de negligencia me encanta dar a los padres esta escuela porque ellos creen y piensan y pensamos, no solamente los padres, también a veces los docentes, sin eh, molestar ni tocar partes sensibles, pero sí cometemos algunos sin darnos cuenta. Estamos haciéndolo y lo hacemos. Correcto. Vamos a ver, verán. La negligencia física en el estudiante de parte de un cuidador es justamente en cuanto a lo que es el hambre constante, la ropa inadecuada, la fatiga, accidentes reiterados, ¿no? Pero miren, esto es en cuanto a la negligencia parental, pero también hay una negligencia institucional, donde puede ser también la falta de supervisión en recreos, abandono físico, y a veces también el omitir quejas, que ya vamos a ver la emocional. Por eso yo les he puesto aquí, vean, súper detalladito, si ustedes tienen, wow, es que yo sé decir, cuando doy estas actividades, yo digo, esto no está en el manual. Esto es para que usted tenga este plus tan importante, ¿por qué? Porque ahí en el manual no habla de la, no habla de la parte comportamental, más habla de la física, de la parte de negligencia en la corresponsabilidad de educación. Pero aquí mire, por ejemplo, la negligencia emocional de parte de un adulto, ¿no? No busca contacto. Por ejemplo, el niño se aísla, baja la autoestima. No vayamos a confundir que el no busca contacto es porque tiene TEA, no. La parte emocional del niño adolescente, cuando está teniendo una situación bastante fuerte, él no te va a mirar a los ojos porque tiene sentimiento de culpa y muchos de ellos sienten vergüenza, ¿sí? Entonces, por eso no te busca contar. Se aísla y su baja autoestima, por ende, pues, no puedo, no quiero, no me siento bien, soy estúpido, no valgo, ¿sí? Por ejemplo, en la institución, una negligencia emocional no es escuchar al estudiante. Ah, por lo general, muchos de nosotros, siempre digo yo, minimizamos sus emociones y las hacemos inválidas. ¿Sí? Ignorar sus pedidos. Profe, es que el Juanito me está molestando. Ay, pero siempre los dos juegan, siempre los dos se llevan, los dos son amigos y luego ya están abrazándose. No. Nosotros tenemos que parar esto y manejarlo de una forma muy, muy profesional. La negligencia educativa. En el estudiante, por lo general, el ausentismo, las tareas no realizadas, la desconexión escolar, ¿sí? En la institución, la inasistencia del docente. ¿Sí? Por ejemplo, a veces hay docentes que sí, por alguna circunstancia, llegamos atrasados, en unos pocos minutos. Yo creo que es correcto, es viable, ¿por qué? Porque hasta
dirigirnos de un lugar a otro, lo llevamos, correcto, sí. Pero sí es importante no demorarnos, porque a veces en el transcurso de esos minutos que nosotros nos demoramos pueden suceder millares de cosas, ¿sí? Y eso es importante mantener siempre esa comunicación de que el docente, sabemos que el grado tal tiene algún problema, no lo dejemos mucho tiempo fuera. ¿Sí? Más bien ayúdame, yo llego corriendo rapidito, pero tú no te salgas, yo ya llego. Sí, es bueno tener esa comunicación y ese apoyo un poquito. La negligencia médica en el estudiante, enfermedades no atendidas, vacunas incompletas, por ejemplo, hay hepatitis que por lo general siempre mencionan que el niño estuvo enfermo, pero le dio una úlcera reumática. Bueno, esto por lo general en la parte de activarnos en las rutas, sí es importante llevar como yo digo, un registro de cuando los niños se enferman como decir, muy continuamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces las enfermedades que no fueron atendidas se convierten en una situación de guerra, ¿ya? Vacunas incompletas, bueno, en este caso para los niños pequeñitos, en la institución no remitir a servicios médicos cuando se requiere. Aquí hay en la actividad que yo estaba leyendo el día de una participante, decía que se deriva al centro de salud siempre y cuando lo amerite el caso, no compañero. Todos los casos que hayan sido vulnerados por derechos deben ser derivados al Ministerio de Salud Pública o a una persona que tenga su profesionalismo en psicología. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, pues aquí estamos psicólogos, los signos y síntomas no aparecen inmediatamente, son aparecen después. Y eso va a ser mucho más grave si no le damos inmediatamente esa ayuda oportuna, ¿sí? Entonces, sí, todos los casos, por favor, todos, sin excepción, yo daría, ¿sí? Aunque después el psicólogo me diga a mí, ¿sabes qué, Marcia? El paciente está muy bien, listo. Me da certificado de que mi estudiante está súper bien, listo. Vea, yo estoy tranquila y no pasa ninguna situación. Aquí cuando a mí me digan por qué no derivo, mi guagua tengo un problema bastante grave. Factores de riesgo versus factores de protección. Y aquí comprender la diferencia entre factores de riesgo y de protección nos permite diseñar estrategias más efectivas, como por ejemplo los docentes. Su rol es identificar los riesgos y sobre todo fortalecer los factores de protección en cada estudio. Entonces, aquí, ayúdeme a alguien, por favor, factores de riesgo. Vamos a leerlo, ¿ya? ¿Quién me puede dar leyendo? Factores de Anótala. riesgo. Factores de riesgo. Aumenta la probabilidad de exposición a violencia. Historia de violencia familiar, consumo de alcohol, drogas en familia, discapacidad del estudiante, pobreza extrema, desintegración familiar y desconocimiento de derechos. Ya, muy bien, gracias. Todos y algunos en este caso de los factores de riesgo, por lo general, siempre son a vista de todos. La familia que siempre está en un proceso de consumo de alcohol y drogas ya está en Chihuahua en un riesgo bastante alto, ¿sí? La desintegración muchas veces del padre que se divorcia de la madre ya está en una situación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque los chicos pasan sus procesos de duelo de diferentes formas, no en el mismo orden, que nosotros hablamos siempre, ¿no? De la negación, de la irritabilidad, del enojo, de la tristeza y de la aceptación, no. Muchos de ellos se saltan esas etapas y luego vuelven otra vez a pasar las otras etapas, las mismas etapas. Eso es importante tener en cuenta que esta desintegración a algunos, no, papá ya se separó, mamá se separó, no pasa nada, pero al menos se escoge de una forma bastante fuerte. Por eso digo, situaciones que pueden alterar la sana convivencia y la parte emocional de un niño, de un adolescente, es importante derivar inmediatamente a psicología.
Factores de protección. ¿Qué hacen estos factores de protección? Disminuyen el riesgo de violencia. Por ejemplo, el diálogo familiar abierto, límites claros y coherentes, la autoestima sana del estudiante, la permanencia en el sistema educativo, redes de apoyo comunitario y conocimiento de derechos y de protección. Esta parte de conocimiento de derechos y de protección para un niño o niña adolescente es primordial saber, porque ellos saben qué tienen que hacer, qué tienen que proteger y sobre todo qué no debe hacer un adulto. ¿Sí? Entonces, el trabajar en prevención a través de los derechos y la autoprotección en niños es un factor de protección bastante alto que genera una disminución bastante alta en situaciones de riesgo. Y yo les digo porque se tiene evidencia de eso, ¿no? Características de potencial agresor. Cuando hablamos de identificación de características de posibles agresores, no significa estereotipar, por favor. Los agresores pueden ser personas integradas socialmente, sin antecedentes penales, y la clave está en observar patrones de comportamiento, no en apariencia. Y muchas veces nosotros tenemos esa idea de decir, este señor que tiene tatuajes en este brazo, en este otro brazo, que tiene un arete, que tiene otro, que tiene ya, es una persona de riesgo, no, es una persona potencialmente agresor, no. Tenemos que nosotros tener muy en cuenta que esto a veces es la parte también de la frontera, no siempre es un comportamiento agresivo, ¿ya? Los adultos agresores pueden ser de cualquier estatus social, como sin antecedentes penales, personas integradas socialmente, como por ejemplo en parejas, en el trabajo, que naturalizan la violencia como disciplina. Por Dios, aquí yo tengo algunas situaciones de problemas que piensan que parte de la disciplina es el castigo con violencia, ¿no? Por ejemplo, el quedarte sin comer para que aprendas. Sabes que en este caso te quedas en la parte del rincón porque se me da la gana, porque soy tu papá. O sea, son situaciones que nosotros no podemos naturalizar esas situaciones de violencia. ¿Sí? ¿Qué usan muchas veces los agresores? El engaño, la seducción o amenaza. Mire, por ejemplo, en la actividad que ustedes realizaron hoy en día, con la situación de la mamá que amenaza, intimida. Eso, a los que hicieron el trabajo, les felicito porque ahí hubo 3 violencias que las supieron eh, discernir de una forma súper bien. La emocional, la psicológica y la negligencia. Cuando una mamá amenaza, intimida y chantajea, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay esa forma de engaño, esa forma de muchas veces naturalizar, eso está normal. Que buscan estar solos con la víctima, muchos de los agresores lo hacen. Estudiantes agresores pares pueden también tener no controlar impulsos, tener baja autoestima, ser físicamente más fuertes que la víctima, tener antecedentes de violencia familiar y asumir roles de líder en grupos agresivos. Lo más importante aquí, no todos los agresores se ven malos. No estereotipemos, por favor, ¿no? El arte de la escucha activa. La escucha activa es una técnica fundamental para crear un espacio seguro donde los estudiantes pueden expresarse. Estabilidad profesional nos permite recopilar información social sin retraumatizar a la víctima. Por favor, aquí, cuando se dice escucha activa, usted tiene que mirarle a la persona, tiene que observar sus gestos, tiene que observar la posición en que muchos de ellos se sientan, en la que hablan, porque uno se observa. Usted sabe que el cuerpo habla por sí solo. Y uno cuando observa, sabe. Cuando uno ve, sabe que le están mintiendo, que muchos están nerviosos, que están atravesando situaciones muy incómodas y que es importante mirar eso. Uno de ellos es mantener qué hago y qué no debo hacer cuando escucho. Debo hacer, mantener contacto visual apropiado y no interrumpir con mis opiniones. Es que cuando yo era adolescente también me pasaba eso. No,
Hay que dejarlo que se hable de su vivencial, de su propia, como decirles, decir, de su vida, de su realidad. A sentir para mostrar que escucho, correcto, sí, te escucho, dale, yo te pongo atención. Juzgar o criticando lo que dicen, no, por favor, no, no. Es que tú mismo buscas esto, tú mismo haces esto, tú mismo, no, 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 eso no debe ser. Parafrasear para confirmar entendimiento. A ver, te sigo entendiendo. Tú me dices que te escucho de esta forma, ¿está correcto lo que te estoy? Sí, mamá, sí, papá, correcto. ¿Ya? Sugerir respuestas o soluciones no lo hago. Yo te sugiero esto, no, él no necesita. En ese momento lo que necesita es que le escuche. Y esto, quienes tienen conocimiento en primeros auxilios psicológicos, eso es importante, ¿no? Permitir silencio, ¿sí? Que si el chico le está contando, usted no le diga, sí, sí, apúrate, pero tengo que ir a clases, apúrate porque tengo una reunión, apúrate porque tengo que irme a la... No, no, eso no debemos hacer. Validar emociones, lo que hemos estado hablando en todo este tiempo. Validar emociones entiendo que te sientas de esta forma. No es para tanto, ¿no? Entonces decimos, no es para tanto, en verdad, ya. Y aquí, para ya ir culminando, es importante agradecer. Siempre es importante agradecerle al estudiante por contarnos. Y decir esta frase le ayuda bastante, le conforta bastante. Gracias por contarme, estoy aquí para apoyar. La validación, reconozco tus emociones y experiencias como válidas. La seguridad, crea un espacio donde puede expresarse sin miedo. Y la acción, actúo según protocolos para proteger. La escucha activa y la empática es el primer paso para construir confianza y permitir que el estudiante se sienta seguro para compartir su experiencia. ¿Sí? Entonces, yo en verdad agradezco mucho que ustedes en esta noche hayan tenido también esa parte de poder expresar dudas y sobre todo que tengan esas interrogantes que cuando uno se las hace y sale de la ignorancia, uno es más efectivo en trabajar y en actuar oportunamente. Entonces, yo de mi parte, pues, hay alguna pregunta, no sé, si alguien me pueda decir, ¿les gustó, no les gustó, qué les pareció lo más interesante? Porque aquí hablamos de emociones. Y sobre todo, cuando hablamos de emociones hay que entender que no todos tenemos las mismas respuestas ante el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Tenemos ahí a Emily, Tengli y después Ruth. Hola, hola, buenas noches. Disculpe que no prenda mi cámara, solo que por temas de internet, si prendo, me salen rápidamente del Zoom. Bueno, nosotros tuvimos un caso el año pasado, entonces, a mi parecer actuamos de la mejor manera, ¿no? Resulta que habían tres niños justamente en hora de receso. Uno de los niños, obviamente, estaba en el urinario haciendo sus necesidades y este niño que estaba haciendo sus necesidades tiene, creo que TEA, sí, TEA. Y vienen otros dos niños, más o menos entre 13, 12, 13 años, y le dijeron, bájate los pantalones, bájatelos más. Entonces el niño no entendía, no comprendía. Y uno de ellos, pues, coge el pantalón del niño y le baja. Entonces el niño al inicio no entendía. Él va a la casa con la mamá, le comenta, mamá, mira, me pasó esto. Obviamente la mamá indignada. Al día siguiente va con la directora, conversa del caso, cómo es posible que esto esté pasando. Entonces directamente lo que se hizo fue activar el protocolo, pero se le explicó a la madre de familia que esto se iba a poner en conocimiento de la fiscalía y todo el proceso se le explicó. Al rato de la hora o al final del día, la madre de ambas partes manifestaron, no, ¿sabe qué? Yo no quiero estar metida en este proceso engorroso, el nombre de mi hijo, el tema de que mi hija esté asistiendo cada vez que le llamen a fiscalía, entonces yo no quiero nada, yo desisto. Entonces ahí lo que se hizo fue un plan de contingencia, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, es que a uno de los niños, bueno, a los dos que ocasionaron este incidente, pues los mandaron a terminar su periodo lectivo de manera virtual.
y el otro niño de manera presencial. De esta manera, pues, se pudo proteger la integridad del menor. Entonces, bueno, al final del día, pues, se levantó esta acta de violencia dentro del ámbito educativo, se puso en conocimiento al distrito y el distrito dijo lo siguiente: ustedes tienen toda la obligación de presentar porque, a ver, ustedes ya prácticamente han catalogado o han determinado el tipo de violencia. Entonces, ¿qué tipo de violencia aquí pasó? Un tipo de violencia sexual. De aquí no podemos hacer nada. Entonces, como ustedes ya pusieron conocimiento, dejen que todo siga hasta que termine. Usted, si el padre o la madre de ambas partes quisieron o dijeron, no sabe qué, no quiero que sigan, después la responsabilidad va a caer sobre la institución. Entonces, ese es uno de los pocos casos que nos han pasado y obviamente nosotros también tratamos de aplicar el protocolo para evitar sanciones futuras. Sí, bueno, dando la respuesta, muy bien lo que ustedes realizaron, porque dentro del proceso, bueno, un niño con TEA en la infancia, ¿aquí qué edad me dice que tenía? El niño con TEA tenía unos 10 añitos. Claro, estamos hablando de una infancia en la cual, por lo general en los niños con TEA, cuando hablamos de la parte sexual, ellos no lo ven desde una parte inapropiada, sino más bien desde un punto de vista de exploración de su propio cuerpo, ¿no? Y ellos no diferencian entre lo público y lo privado. Entonces, ahí, claro, los otros niños ya hicieron con una intención de malicia, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Y yo más bien les felicito porque nosotros no somos investigadores, nosotros debemos actuar como lo que nos da el manual para proteger a niño y adolescente. En este caso, pues son los tres niños, ¿no? Pero lo que ustedes realizaron es muy bien. A pesar de que las manitas platicaron que después hayan dicho, no quiero seguir con el proceso que ustedes lo hicieron, eso es lo correcto, ¿sí? Porque mediar en situaciones de violencia sexual nunca, nunca, compañeros, por favor, porque como les ha dicho en el distrito, la acción recae en la institución educativa por no activar las dichas instituciones. Muy bien. Ruth, ¿Cómo están? Buenas noches, ¿sí se me escucha? sí, 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 claro. Ya, yo tenía una duda en relación a la negligencia de lo que estaban comentando. Nosotros tenemos un estudiante em, que, bueno, le está cursando primero de bachillerato y él ha tenido faltas reiteradas, ya se ha firmado compromisos con la mamita y todo ello. Y este último periodo el estudiante faltó toda la semana. O sea, al principio llegaba más tarde, em, faltaba una vez a la semana, pero a partir de allí empezó a faltar todas las semanas. Hablamos con la mamá, obviamente se nos hizo súper extraño que falte toda la semana, hablamos con la mamá. La mamá nos dijo que su otro hijo, el hijo mayor, está hospitalizado y no hay quien le sirva al otro hijo. Entonces yo hice una visitación como de ese al hospital donde estaba la señora, todo ello, conversé con ella, dialogué con ella. La tutora también hizo la visita, el pastor escolar también hizo la visita, pero no hay ningún cambio. Y en el último compromiso que se hizo con la señora, que fue en el mes de marzo, se quedó en que se iba a llamar al papá del muchacho porque el estudiante vive con el papá, pero en la mañana la mamá le iba a ver a la casa del papá y de ahí le llevaba a su casa, le daba de desayunar y de ahí le mandaba al colegio. Y por eso al colegio llegaba tarde. Se le pidió a la señora que nos comparte el número del papá del estudiante porque el que nosotros teníamos no sabemos qué pasó, si le robaron, se le perdió el número, desconocemos qué pasó con el contacto del señor, pero ya no nos respondía llamadas, ya no le llegaban los mensajes tampoco. Entonces, no hay forma de comunicarse con el señor. Pedimos al estudiante también, a la madre, ninguno de los dos nos quiso compartir el contacto, entonces no tenemos manera de contactarnos con él, con el padre en realidad, pero ese es
como que lo que mencionó la mamá, que porque no hay quien le sirva al muchacho, él no puede ir al colegio solito ni nada de eso. Entonces, nosotros ya fuimos porque nos asesoramos con el DC distrital. Del DC distrital nos informaron que debemos ir a la Junta de Protección de Derechos, a la Junta Metropolitana de Derechos. Fuimos, yo fui a la Junta Metropolitana de Derechos. Me indicaron que según la dirección de él debía ir a la que está en el centro, en la Venezuela. Fui allá y me dijeron que, me dijo, entonces si es solo por faltas, no, solo ingresé por el distrito. No tiene que ingresar con nosotros, tiene que ingresar con el distrito esto porque solo me está diciendo que está faltando. Entonces yo en toda la documentación le llevé un informe, le llevé el informe de inspección, todas las faltas que el estudiante ha tenido e ingresamos a distrito. Y ya ingresamos el mismo día, yo ingresé en el distrito, obviamente la puesta en conocimiento de toda la situación. Se le informó a la mamita, por supuesto, que se iba a hacer todo este proceso, pero no hemos obtenido respuesta por parte de la mamá. O sea, la mamá es muy pasiva, la mamita. Entonces, sí, profe, yo entiendo, yo comprendo, sí, ya voy a hablar. O sea, así tal cual son sus respuestas. No hay más allá ni que se muestre como que algo una importancia, ¿no? Por allí, por así decirlo. Entonces eso sí nos preocupa porque ya va casi un mes y el estudiante, o sea, no asiste obviamente todas las actividades que los compañeros están haciendo, él ya no tiene esas calificaciones, no hay una justificación por parte de la madre. La semana anterior la madre escribió a inspección a indicarle, le mandó el certificado del otro hijo, a decirle que por eso no está asistiendo el muchacho. Entonces el inspector le explicó que no es una justificación, porque no es del estudiante, sino es de su otro hijo. Entonces, ese es, o sea, como que el caso que nos está preocupando ahorita, porque nosotros sabemos que es negligencia, pero en la Junta Metropolitana no nos aceptaron, el distrito sí se está demorando en dar una respuesta, entonces todo eso nos preocupa mucho, la verdad. Ujú. A ver, ¿sabes que aquí sí, casi un similar caso como el tuyo me pasó? Sí, no quiero hacer una situación de una comunicación que no vaya a ser tal vez clara y directa. A ver, la Junta Metropolitana de Protección tiene la obligación de recibir su informe cuando el estudiante haya faltado de 8 a 15 días consecutivos, ¿sí? Es la obligación de la Junta. Pero, ahí viene el pero. Am, hay juntas que no quieren responsabilizarse de eso, sin embargo, yo sugiero acudir a dos entidades más, que ellos son las que sí pueden, diríamos, disponer a la Junta, tomar el caso. Entonces, una de ellas es la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Que en este caso nos tocaría hacer. ¿Por qué? Porque es notorio que este guagua está en un alto riesgo. Es notorio. Y el riesgo que él tiene no solamente puede ser académico, de una pérdida de años, sino también emocional. Y él puede trastocar en una situación de riesgo psicosocial. Entonces, está claro que tenemos que buscar todas las instancias posibles para que este joven sea atendido de una manera oportuna. Si no funciona la Defensoría del Pueblo, también tenemos la Secretaría de Educación. No sé si ustedes se ubican en la Amazonas, justamente me parece que es en una cuadra antes de llegar a la patria. Yo tendría que conseguirme la dirección exacta porque yo tengo una hoja de ruta. ¿Qué instancia dijo Marcita? No le entendí. El Ministerio de Inclusión, la Secretaría de Inclusión, que queda en Amazonas. Yo con todo, yo le averiguo la dirección exacta, porque yo sí le voy a mencionar, no sé quién es este caso, mi nombre. Es importante activar, no dejar ahí. ¿Por qué? Porque si pasa algo con el estudiante. Ahora, otra cosa.
Usted cuando fue a la Junta Metropolitana, usted debió haberle dicho a la persona que en la hoja de ruta le ponga tal y como ella le mencionó. Que, es que son solo faltas, listo, esa no es competencia, no se vaya a decir. Eso sellado y póngame que usted me está diciendo que usted no me va a recibir. ¿Por qué? Porque en este caso puede ser negligencia de ellos. Justamente a mí me pasó lo que usted le está pasando. Y yo tuve que irme a las dos instancias. Antes de irme a la Defensoría del Pueblo, me fui a la Secretaría de Inclusión que queda en Amazonas. Yo ya le voy a poner en SAL, en la dirección exacta, pero debemos activar. Y ahí me cogió. No digo de qué junta, porque también me dijeron, no, yo no cojo eso. Pero sin embargo debemos activarnos. ¿Por qué? Porque el joven necesita esto. Entonces, vamos a ayudarle de esa forma ya para ver cómo nos va. Incluso tengo el Ya. número del abogado que me asesoró y ellos inmediatamente le disponen a la Junta recibir el caso, pero ya, porque es un riesgo bastante alto. Ujú. Eso Sí, es, entonces. ya. Ya, muchísimas gracias, porque incluso lo derivamos tenemos una buena relación con el subcentro de salud que está abajito de nuestro colegio. Entonces el psicólogo incluso del subcentro de salud ya le dio la cita y no asistió tampoco. No, está en un alto riesgo y tenemos que activarnos por otro lado. Pero yo sé que con lo que le vamos a ayudar, dándole esa asesoría, la Junta le va a recibir, ¿ya? Entonces, Ya, perfecto, gracias por gracias. comentar. Listo. Entonces, si no hay otra pregunta, pues yo les agradezco mucho y ahora sí vamos con las actividades.